Se dice que hay dos himnos que son muy importantes en la historia de la iglesia. Uno de ellos es Sublime Gracia, el otro es He decidido seguir a Cristo. Tienen un contexto bastante fuerte para la iglesia. Los que no conocen la historia detrás del himno He decidido seguir a Cristo, se los cuento. Es un himno cristiano originado en la India. Sus letras están basadas en las últimas palabras de un hombre de Assam, que está al noroeste de la India, quien junto a su familia, por la predicación de un misionero, se convirtieron al cristianismo. Entonces, cuando el jefe de la aldea se enteró de esto, llamó al hombre que se había convertido junto con su familia y le pidió que renunciara a su fe. Si no lo hacía, él y su familia van a morir. La respuesta de aquel hombre creyente fue comenzar a cantar: He decidido seguir a Cristo. Entonces el jefe de la aldea ordenó que sus arqueros mataran a sus 2 hijos y después amenazó con matar a su esposa. El creyente empezó a cantar: aunque me dejen, he decidido seguir a Cristo. Después de eso, los arqueros mataron también a su esposa y finalmente el jefe de la aldea le dio la última oportunidad para que este hombre renunciara a su fe, pero este hombre no renunció, sino que prosiguió cantando: la cruz delante, el mundo atrás. Y así murió este hombre. Viendo la historia de este hombre, el jefe de la aldea, junto con los que habían matado y los que habían presenciado esto, se convirtieron al cristianismo. Una de las cosas interesantes de esto es que el hombre no tenía mucho tiempo de cristiano. Básicamente se convirtió y murió. Pero su impacto fue increíble para esta aldea. Algo que me hizo pensar en esta historia es que cómo Dios extrañamente opera en la humanidad. Uno pensaría que después de convertirse al cristianismo todo va a estar bien, que va a impactar al mundo, pero no, este hombre creyó y murió. Y su impacto se vio después, cuando él ya falleció, pero él ya no pudo ver ese impacto. Simplemente creyó y murió. Entonces es interesante cómo Dios opera en la vida de los creyentes y en la historia de la humanidad. Vamos a Hechos 18. Recuerdo que hemos dejado a Pablo en Atenas y nos quedamos con una frasecita. Y después de varios meses volvemos a tomar Hechos. Dice Hechos 18. Quiero dar solo una introducción antes de ir revisando los textos a más profundidad. Hechos 18:1 dice: después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Entonces, después de dejar un grupo de cristianos en Atenas, usted recordará que unos dijeron: sí, qué chévere, Pablo, cómo hablas. Pero no creyeron. Otros dijeron: pues no estoy de acuerdo, y pues se alejaron. Y otros sí creyeron y quedaron un grupito ahí en Atenas. Pablo va a dejar esta ciudad y se va a embarcar a su siguiente ciudad, que va a ser Corinto. Y es interesante que Atenas y Corinto compartan similitudes, pero también diferencias. Una de las similitudes y diferencias es que Atenas y Corinto eran 2 ciudades donde se buscaba la verdad. Se dice que Atenas buscaba la verdad dialogando. Les encantaba dialogar, filosofar. Mientras que Corinto lo buscaba emborrachándose. Esa era la forma en que Corinto buscaba la verdad. Otra cosa que tenían en común y diferente también es que Atenas y Corinto eran ciudades famosas. Atenas era famosa por sus miles de dioses e ídolos, que me recordó a Egipto. Como no podían explicar algunas cosas, metámosle un dios ahí. Pero Corinto era famosa por sus miles de prostitutas religiosas. La historia de las prostitutas de Corinto es interesante, ya que
miren, el aborto y el asesinato de niños estaba prohibido y era mal visto. Ojalá que regresáramos a eso, ¿no? Pero ya nada. Entonces las mujeres que daban a luz, ellas, su esposo o su familia, que no querían al niño, simplemente le ponían en la entrada de sus casas. Si lloraba mucho, a la entrada de las casas. Si hacía mucho del baño, a la entrada de sus casas. Entonces los esclavistas pasaban por las casas buscando a estos bebés que generalmente eran niñas. Esas niñas eran entregadas al templo de Venus y se convertían en sacerdotisas. Esas sacerdotisas eran prostitutas. Entonces las miles de prostitutas o sacerdotisas de la diosa Venus bajaban a la ciudad por la noche todos los días y tenían relaciones sexuales, y esto era visto como un acto religioso, un acto de placer. Entonces llegabas al placer y encontrabas a Dios, y eso es lo que creían ellos. Entonces el regalo de la diosa Venus era los placeres sexuales. Y estas sacerdotisas o prostitutas cumplían esa labor de que la gente llegara a contemplar a la diosa Venus. Otra similitud y diferencia era que que Atenas era adicta a la filosofía, Corinto era adicta a las relaciones sexuales y a la pornografía. Estas dos ciudades le habían dado la cualidad de divinidad. En el caso de Atenas, a la filosofía. Ellos llegaban a entender a Dios o llegaban digamos, parecerse a Dios por medio de la filosofía. Pero los de Corinto llegaban a entender a Dios por medio de las relaciones sexuales. Era tanto la perversidad de Corinto que la palabra Corinto se utilizaba como un insulto. Prostituta para las mujeres, fornicario, adulterio para los varones. Entonces, si tú venías de Corinto, ya tenían esa idea. O simplemente utilizaban la palabra Corinto como un insulto. Tú eres un Corinto, o tú eres una Corinta, ¿no? Otra diferencia y similitud era que Atenas y Corinto son ciudades difíciles para ser un cristiano. No solo se trataba de vivir la fe separado de los demás, la realidad es que la presión social era muy fuerte y eso también acarreaba la persecución. Entonces, sea en un ambiente de intelectuales o un ambiente pecaminoso, no era fácil ser cristiano, tanto en Atenas como en Corinto, no era fácil. Los desafíos en Corinto eran espirituales. Como religión, ellos tenían pues, el culto a los placeres de la carne, pero también tenían como desafíos los desafíos morales, porque Corinto era una ciudad abiertamente inmoral y se enorgullecía de ser inmoral. Para ellos era un tema religioso, así que estaban felices de esto. Pablo va a sufrir estos dos desafíos, lo espiritual y lo moral. Pero por parte de Pablo, Pablo va a soportar el rechazo del evangelio principalmente por los judíos. Usted recuerda todo el recorrido que hace Pablo. Pablo siempre iba a las sinagogas, siempre buscaba las sinagogas. Siempre buscaba primero a los judíos y después a los gentiles. Así que principalmente la persecución y el rechazo de Pablo va a ser por parte de los judíos. Pero por otra parte, Pablo va a soportar dificultades financieras, como lo vamos a ver en el versículo 2 y 3. No parece tan malo el tema trabajar, ¿no? ¿Qué hay de malo de trabajar? Nada. Pero Pablo tendría que trabajar para comer. Y ese tiempo que iba a utilizar para trabajar, para comer, lo hubiera utilizado para evangelizar. Entonces sí, era malo. Posiblemente Pablo se frustró con esto, pero conociendo a Pablo, posiblemente utilizó este tiempo para formar a un matrimonio que va a aparecer en este texto. Todo esto lo va a sufrir Pablo, y es más grande si pensamos
que en el itinerario de Pablo viajaría 880 kilómetros para llegar a Corinto. Esta vez estaba solo. Algunos dicen que estaba con Lucas porque quien es el que narra. Otros dicen que estaba solo y que después Lucas lo alcanzó o que recibió la información después. Pero dejémoslo que estaba solo. Pablo va a viajar solo. Sus compañeros van a estar en otra parte. Ya vamos a ver un poquito dónde estaban sus compañeros. Y en todas las ciudades donde Pablo había estado, siempre va a sufrir rechazo. Algunas veces lo golpearon. Entonces, físicamente no estaba bien. Entonces, viajar solo 880 kilómetros hasta llegar a Corinto no era un tema fácil. Pablo ya tenía varias cicatrices y varios problemas físicos, entonces era un tema difícil para Pablo. Y además, llegar a una ciudad donde no va a tener sustento económico y va a tener que trabajar para comer y al mismo tiempo evangelizar, pues complejo para Pablo. Este es el trasfondo de la llegada de Pablo a Corinto. Ahora sí, leamos el texto. Versículo 1. Dice, después de esto Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Pablo fue a verlos y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. No sabemos mucho de la historia de Aquila y Priscila. Sabemos que llegaron a Corinto. Llegaron a Corinto porque fueron expulsados del emperador. Sabemos cómo conocieron a Pablo. Tenían el mismo oficio. No sabemos si ya eran cristianos antes de conocer a Pablo, porque había una iglesia en Roma. Usted recordará que había una iglesia en Roma. Pero no sabemos si salió de esa iglesia y conociendo a Pablo ya se convirtió al cristianismo o ya era cristiano y conoció a Pablo. No sabemos. Lo que sí sabemos es que era un gran matrimonio. Eso es interesante. Era un gran matrimonio y tenía ciertas cualidades este matrimonio que posteriormente van a formar a un gran predicador. Este matrimonio va a formar un gran predicador. Si piensa, esta es la pareja que fue formada por Pablo mientras ellos estaban trabajando juntos. Esto parece tener mucha verdad que Pablo formaría este matrimonio para el ministerio. Sin embargo, debemos notar que aunque Pablo formaría este matrimonio ya tenía ciertas características que le van a volver un matrimonio que formaría un gran predicador y posiblemente, no se dice mucho de la escritura qué pasó con este matrimonio, pero para el evangelio este matrimonio debió ser muy valioso. De hecho, hay muchas personas que van a ir desapareciendo en la historia de Hechos y que yo creo que en el corazón y para el corazón de Dios y para los cristianos de la época fueron muy valiosos. Este matrimonio era un matrimonio valioso. No solo guiaría y formaría al gran predicador Apolos, sino que también seguiría a Pablo hasta Éfeso, siendo parte de su equipo. Si ven, Pablo va en cada ciudad recogiendo a alguien. Y estas personas son personas muy, muy específicas, con características muy, muy específicas. Alguien dijo esto, y escuche esto porque es importante. Alguien dijo esto: hay quienes reciben la pasión espiritual. Hay otros que comparten la pasión espiritual. Todos los que son parte del equipo de Pablo, y en este caso el matrimonio de Aquila y Priscila, tendrían las dos cosas. Escucharían, recibirían la pasión espiritual de Pablo, pero también van a compartir la pasión espiritual de Pablo. Recibirían de Pablo su enseñanza y su pasión, pero van a también compartir su enseñanza y pasión. Cualidades que posiblemente los harían muy, muy apreciados en esa época y para los cristianos. No se habla mucho de este matrimonio, pero yo estoy seguro que muchos reconocían a Priscila y Aquila. Mejor dicho, Aquila y Priscila. Versículo 4 dice, y discutía Pablo
en las sinagogas todos los días de reposo, tratando de persuadir a judíos y a griegos, cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia. Entonces Pablo trabajaba y predicaba en las sinagogas, ese era el itinerario. Básicamente, o posiblemente él trabajaba de lunes a viernes, sábado intentaba ir a las sinagogas a persuadir tanto a judíos y griegos. Esa era la forma de trabajar de Pablo. Mientras esperaba a Silas y Timoteo. Ahora, ¿dónde estaban estos bandidos? ¿Dónde se fueron? ¿Por qué dejaron solo a Pablo? Por otros textos nosotros sabemos, específicamente si quieren anotarlo, Filipenses 4 del 15 al 16, por otros textos nosotros sabemos que Silas y Timoteo fueron a buscar ayuda económica para que Pablo solo se preocupara por predicar. Entonces, de Atenas, Pablo se separa con Silas y Timoteo. Y supongo que tuvieron una reunión y dijeron, miren, necesitamos predicar, pero necesitamos sustento económico. Entonces, ¿qué tal si ustedes, Silas y Timoteo, se van a buscar ayuda económica mientras yo me adelanto a Corinto? Mientras llegaban, Pablo empezó a trabajar porque necesitaba comer y también predicar. Y llega Silas y Timoteo con ayuda económica. Versículo 5. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra. O sea, ya tenía sustento económico, testificando solamente a los judíos que Jesús era el Cristo. Es decir, Pablo ya no necesitaba trabajar, ahora se dedicó por completo al ministerio de la palabra. Esto lo han escuchado ustedes, o si no lo han escuchado, escúcheme. Una iglesia sí necesita un predicador a tiempo completo. Esto no es un tema de diezmos ni nada de eso. Tiene un sentido, porque la iglesia va a estar mejor protegida, mejor educada, porque hay una persona dedicada únicamente al estudio de la escritura. Entonces, Pablo necesitaba eso. El tiempo que él utilizaba para trabajar, no lo utilizaba para predicar. Entonces, era un problema. Cuando llegaron Silas y Timoteo, bueno, él se dedicó exclusivamente a predicar y eso era muy bueno. Pablo había llegado a una ciudad abiertamente inmoral, pero las personas que compartían su pasión, que era Silas y Timoteo, y este matrimonio, harían que Pablo no se preocupara por nada, simplemente por predicar, nada más. Miren, personalmente, mi anhelo es que ya me deje de preocupar por los matrimonios, que si ustedes saben, es un tema sumamente complicado y difícil. Entonces mi anhelo es en algún tiempo ya dejarme de preocupar por los matrimonios y ver a otros matrimonios, que dato interesante, se han estado formando, tomar esa responsabilidad y decir, voy a formar un grupo de matrimonios. Ya he recibido la instrucción, ya sé que no puedo decir nada desde mi experiencia, sino bíblico. Tengo que ser más bíblico que emocional. Entonces tomo el desafío de formar un grupo de matrimonios y empezar a trabajar con matrimonios. Entonces, en algún tiempo me gustaría ya dejarme de preocupar por los matrimonios y que estos matrimonios ya cogieran la responsabilidad de trabajar con otros matrimonios. Y así dedicarme únicamente a predicar. ¿Por qué? Porque el trabajar con otros matrimonios, instruirlos, requiere tiempo. No es de un día a otro, requiere algunas semanas de estudio, de leer bastantes libros, de comprarse esos libros y formarlos. Entonces, en algún momento quisiera ya dejarme de preocupar y solamente dedicarme a predicar. Pero para eso es necesario que estos matrimonios no solo reciban, sino que me acompañen. Versículo 4, leamos el panorama completo. Y discutía en las sinagogas Pablo todos los días de reposo tratando de persuadir a los judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra.
testificando solamente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando los judíos se le opusieron y blasfemaron. Entonces, la frase allí, oponiéndose y blasfemando, nos habla de que esto era más que un desacuerdo. Ellos básicamente estaban peleando con Pablo, y no de palabras, ¿no? Eso ya casi ya querían matar a Pablo. Y en ese momento Pablo dejó de insistir. Y usted va a notar un cambio en Pablo. Llegaba a una ciudad, directamente iba a las sinagogas. Y va a empezar a haber un cambio en Pablo, porque ya llegó a un punto en que ya no solo era un desacuerdo, sino que ya era peleas, ya era fuerte esto. Versículo 6, pero cuando los judíos se opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo, su sangre sea sobre sus cabezas, yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y hay un cambio ahí en Pablo. Cuando Pablo dice su sangre sea sobre sus cabezas, les está diciendo que ellos son responsables de su propia muerte. Pablo se limpia y dice, yo no soy responsable, ustedes han rechazado, vaya nomás. En otras palabras, ustedes no me pueden echar la culpa a mí, tampoco pueden echarle la culpa a otros. Ustedes son responsables de su propia muerte. No quiero profundizar en esto, pero a veces sí hay que decir, mira, que tu sangre sea sobre tu cabeza. Tú eres responsable de tu propia muerte. Versículo 7. Partiendo de ahí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Es decir, eran vecinos. Y ojalá se puedan imaginar esto. Estaban en la sinagoga, discutieron, blasfemaron, y Pablo dijo, ¿saben qué? Ustedes son culpables de su propia muerte. Sale, baja y se va a la casa del vecino. Es lo que pasó. El texto menciona que Pablo no salió de la sinagoga solo. Versículo 7, partieron de ahí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo. Bonito nombre, ¿no? Ticio Justo. Que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el oficial, o sea, el encargado, el que cuidaba la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. También muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Tampoco me voy a detener, pero creían y fueron bautizados. Creían y fueron bautizados. Después de este triunfo, la Escritura nos dice algo que había en el corazón de Pablo. Ahora, escuchen esto. Normalmente se piensa que el predicador o el que está al frente de una iglesia va a estar bien todo el tiempo. Pero no es así. Ahora, uno dice, claro, es un ser humano y tendrá sus cosas, sus preocupaciones. Ahora, digamos que yo tengo un grupo de amigos muy íntimos, muy íntimos, en los cuales nos reunimos y compartimos, casi como en los matrimonios que nos reunimos. Jugamos, nos divertimos, conversamos y expresamos nuestras cosas más íntimas, ¿no? Casi como los matrimonios que tenemos, ¿no? Nos desahogamos, ¿no? Y ahí criticamos a nuestras esposas y esposas ahí al frente. Y no tenemos problema de eso y conversamos de todo eso. Y parecería que pues no se puede guardar nada, que no hay nada en todo esto. Que ellos van a saber lo que yo siento y que yo sé lo que ellos sienten. Se pensaría porque uno tiene este grupito tan íntimo. Pero hay un pero ahí. Pero hay un pero ahí. Versículo 7. Partiendo de ahí se fue a la casa de un... ¿Dónde me quedé? No. Versículo 9. Por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo, no temas, sigue hablando y no calles. Pregunta, ¿por qué Pablo estaba asustado? Porque él ya había recibido una especie de triunfo, ya había conseguido pues al encargado de la sinagoga. Y algunos de Corinto se habían convertido, habían creído.
algunos, bueno, corintios gentiles habían creído y habían sido bautizados, entonces ya tenía un grupito, ¿no? Tenía a Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila, tenía este matrimonio, ya estaba Silas y Timoteo, que era su grupo más íntimo con él. Entonces ya había tenido un triunfo. Pero aquí el Señor dice, no temas, sigue hablando, no calles. Entonces, Pablo estaba asustado. ¿Y de qué estaba asustado? Entonces, algo le sucedió a Pablo y las palabras que utiliza Jesús nos dicen que Pablo estaba a punto de abandonar Corinto. Estaba a punto de irse, pero tenía algunos triunfos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Pablo quiere abandonar Corinto? Si tenía ya este grupo eh, bueno y tenía su grupito íntimo, ¿no? ¿Por qué Pablo quiere abandonar Corinto? ¿Por qué quiere irse? No sabemos eh, realmente los sentimientos de Pablo, pero sí sabemos muchas cosas de esto. Um, Pablo estaba a punto de abandonar Corinto y es Jesús quien va a intervenir. No Silas, no Timoteo, no Aquila y Priscila, que sabían las cosas de Pablo. No, es Jesús. Jesús el que va a intervenir en Pablo. Y Pablo hablaría de esto en su carta a los Corintios. Dice, 2 Corintios, si quieren anotarlo, 2 Corintios 2:1. Dice, por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque de nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes, y aquí viene la parte interesante, estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Entonces, ¿de qué estaba asustado Pablo? Al punto de que Jesús interviene. El doctor Stephen Dawell, creo que se pronuncia así, da un comentario al respecto y creo que es el mejor comentario que escuché. Si vemos la historia de Pablo, dice el doctor Stephen, si vemos la historia de Pablo, vamos a notar algo. Hay triunfos, pero también hay dolor. Pablo dejaría cristianos en cada ciudad que él visitaba, pero también se llevaría cicatrices. Entonces, con cada avance que aparentemente Pablo tenía, empezó a esperar lo peor de su vida. Porque siempre que iba a una ciudad, o casi le mataban o le dejaban pues, sin nada. Y sí, dejaba un grupito de cristianos, pero casi le mataban. Entonces él o tenía que salir corriendo o le botaban y decían ya está muerto y ahí quedaba. Entonces, pero dejaba un grupito de cristianos. Entonces, con cada avance Pablo empezó a esperar lo peor de su vida. Entonces, en una ciudad como Corinto, que era abiertamente inmoral, y ya tenía este grupito de cristianos, entonces, si usted ve todo el recorrido es grupito de cristianos y a Pablo le pegan como lo peor, ¿no? Entonces, Pablo básicamente ya estaba esperando lo peor para su vida. Y esto no lo sabía nadie, solo lo sabía su Señor. No lo sabía ni Timoteo, ni Silas, ni este nuevo matrimonio, ni, bueno, posiblemente hablaba muy sinceramente con los cristianos que estaban ahí. No sabía nadie esto, solo su Señor. Versículo 9 dice, por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo, no temas, siga hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. ¿Quién iba a defender a Pablo? Ni Silas, ni Timoteo, ni los hermanitos. Jesús dice, yo te voy a defender. En otras palabras, Jesús les está diciendo, sí, sucedió esto en otras ciudades, pero ¿sabes qué? En esta ciudad no va a suceder. Y es cuando nosotros debemos recordar, Dios sostiene a sus siervos.
Siempre es bueno que tengamos en mente que la fe no se trata de entender y conocer el futuro, se trata de creer y escuchar al que está por encima de esto. Y aquí está Pablo aprendiendo muchas lecciones. Miren, nuestra fe no se basa en cuántos amigos íntimos tengamos, porque hay cosas que solo las conoce el Señor. Y de hecho, esas cosas solo las debería conocer el Señor. Entonces, no se trata nuestra fe, o no se basa nuestra fe en cuántos amigos nosotros tengamos en la iglesia, o en cuántas personas nosotros podemos confiar sinceramente. No se trata la fe de eso, se trata de Jesús. De eso se trata, de tener una relación mucho más íntima que la que podemos tener con nuestra amiga a la que contamos nuestros errores. Ahora, hay algo sumamente revelador en las palabras de Jesús. Versículo 10 dice, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Ahora, pregúntese, ¿cómo es posible que en una ciudad que es abiertamente inmoral podría haber personas que le pertenecen a Jesús? El que está por encima de todo está diciendo, Pablo, te estoy adelantando, hay mucha gente. Mucha gente. El grupito que tú tienes ahorita es mínimo. Hay mucha gente, mucha gente. Y esa gente me pertenece a mí. Así que tú, tranquilo, sigue trabajando. Así que Dios opera de maneras muy, muy desconocidas en lugares desconocidos. Y esto me recuerda a la historia que inspiró al himno de he decidido seguir a Cristo. Porque nosotros no sabemos. Y yo creo que ese hombre no tenía la idea de que después de su muerte, o que su muerte iba a hacer que este jefe y la aldea se convirtieran a Cristo. No tenía idea. Este hombre y su familia simplemente dijeron, pues he decidido seguir a Cristo y punto. Y confiaron en este Dios que está por encima de todo. Versículo 11. Entonces Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses, algo que no hace. Porque si ven, se queda semanitas, 1 mes por ahí, y luego ya sale nomás. Pero aquí se queda 1 año y 6 meses. Él decidió confiar en este Dios que está por encima de todo. Entonces Pablo se quedó ahí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Pregunta para ustedes, hermanos. ¿Qué hace que usted continúe hablando y escuchando de Dios? ¿Qué hace que usted continúe asistiendo a la iglesia? Estas preguntas son importantes porque no todos lo entienden. ¿Acaso son las bendiciones que espera recoger? Si es eso, hermanos, esta no es su iglesia. Ya le voy anunciando, esta no es su iglesia. ¿Acaso son el que ha sido bueno estar en esta iglesia? Usted dice, no, es que me siento bien en esta iglesia. Si es así, hermanos, esta no es iglesia. O los amigos que usted ha recogido, los hermanos que ahora tiene, la enseñanza que ahora tiene. Si es así, hermanos, esta no es su iglesia. ¿Acaso espera que el asistir a la iglesia hará que sus hijos cambien o reciban a Cristo? Si es eso, el motivo está equivocado. Yo tengo una respuesta muy personal para seguir predicando, para seguir escuchando, hablando de Dios. Y esto es mi respuesta muy personal. Dios intervino en mi vida. Esa es mi respuesta. Dios intervino en mi vida. Eso quiere decir que no hay vuelta atrás. Cuando Dios intervino en mi vida, ya, todo se quedó atrás. No hay forma de retroceder, no hay forma de que alguien me diga, no, es que esto es falso. No hay forma. Cuando Dios intervino en mi vida, se acabó el tema. Puede ser que tengamos aquí un montón de problemas, puede ser que no me escuchen, puede ser que predique y desate todo y después bajen las gradas y sigan haciendo las mismas cosas y yo me decepcione, yo me ponga triste.
Puede ser eso, puede ser que me tome años educar a un montón de matrimonios para que eduquen otros matrimonios. Puede ser que sea cansado, puede ser que tenga cicatrices, puede ser que en algún momento ya, pues, el caminar incluso sea complejo. Puede ser, pero Dios ya intervino en mi vida y no hay vuelta atrás. El resto es caminar y caminar, caminar. Esa es mi respuesta personal. ¿Por qué sigo viniendo a la iglesia? ¿Por qué sigo hablando? ¿Por qué sigo escuchando de Dios? Porque Cristo intervino en mi vida y no hay vuelta atrás. Yo no sé qué va a pasar mañana, yo no sé si voy a vivir o morir. No sé si lo han pensado, pero así suceden las cosas, ¿no? Lo que sí sé es que cuando Dios te toma para sí, no hay vuelta atrás. Y no porque esperamos alguna recompensa, o yo espero una recompensa, simplemente es el mejor lugar para estar. Podemos dejar la carrera, podemos abandonar la fe, dejaremos de trabajar, no, porque Dios ya intervino en nuestra vida y nuestra vida ya es solo de Dios. ¿Nos vamos a desanimar en algún momento? ¿Tendremos dificultades? ¿Tendremos miedo? Sí, es posible. Pero no abandonaremos la carrera porque Dios ya intervino en nuestra vida y no nos va a abandonar. Esto es como la mafia, hermanos. Aquí solo salimos muertos. Cuando Dios te toma, aquí ya no sales. ¿Sí? Y si quieres abandonar, ahí viene Dios interviniendo de, hijito, hijita. Esto es como la mafia, te dice, te susurra esto como la magia. La mafia. Aquí sales solo muerto. Y muerto para mí, no para el mundo. Así que es imposible. Cuando Dios ya te toma, hermanos, ya es imposible. Imposible salir de esto. Entonces Pablo tenía esta idea de, chuta, ya logré este grupito, entonces, ¿qué tal si me voy? Ya lo logré, me voy antes de que me peguen, ¿no? O antes de que me maten. Pero Jesús dice, no, yo ya te tomé y tú vas a seguir aquí. Yo tengo mucha gente que necesita que tú le hables, que seas mi voz. Ustedes saben esto, pero para el mundo todos somos descartables, todos. Y de hecho esa ha sido la idea que se ha traído del mundo acá. Que si falta un cantante, entonces, no importa, puede venir otro, porque todo el mundo es descartable. Pero la realidad es que no, para Dios no es así. Tú, aunque cantes feo, desafinado, tú no cantas como la otra persona. Entonces Dios ve eso. Tú puedes hacer las cosas mal, pero las haces maravillosamente mal, no como las otras personas. Y Dios aprecia eso. Dios no abandona eso. No te desecha. Dios no es un Dios que desecha a las personas y dice, bueno, si no quieres, entonces buscaré a otro. Y no es así. Dios no te desecha. Nosotros mismos nos desechamos. Y decimos, no somos dignos. Somos inmundos. Entonces, como somos inmundos, entonces Dios ya no me quiere. Pero no es así. Dios no desecha. Tiene que pasar algo sumamente grave para que Dios diga, ok, hasta aquí. Si ustedes saben la historia de Saúl, pasó algo muy grave para que Dios dijera, bueno, voy a tomar a David. Pero es algo muy, 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 muy grave. Dios no es un Dios que desecha. Entonces, ¿podemos abandonar la carrera? Realmente no, porque Dios te va a agarrar y otra vez te va a poner aquí. Y sigues trabajando porque sigues trabajando. Y no es que, ay, que estoy triste, estoy angustiado. No, es o trabajas o trabajas. Porque cuando yo ya te tomé, dice el Señor, ya no te voy a soltar. Tú vas a querer, pero yo no te voy a querer soltar. Y eso es muy bueno, hermanos, porque en cualquier momento nosotros podríamos decir, no, hasta aquí, ¿no? Y me voy a trabajar el día domingo. Pero el Señor dice, no, y yo ya te tomé, así que te quedas ahí el día domingo pasando frío. Entonces, ¿qué diremos? Aunque todos nos abandonen, yo seguiré a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Aunque todos perezcan, yo seguiré a Cristo. Aunque todo parezca que no tiene sentido, yo seguiré a Cristo.
aunque nos quedemos solos, yo he decidido seguir a Cristo. No hay mejor carrera para vivir que es eso. Al final de la carta a los Corintios, Pablo se despidió de esta manera. Dice 1 Corintios 16:13, manténganse atentos y firmes en la fe, sean fuertes y valientes, hágalo todo con amor. Pablo que sintió miedo y que Dios tuvo que intervenir, Pablo les dice, sean atentos y firmes, hagan todo con amor. Sean valientes, hermanos. Aunque todos nos abandonen, nosotros hemos decidido seguir a Cristo. Y no es que nosotros somos los que permanecemos, no, Cristo es el que permanece. Y Cristo no nos va a soltar, aunque nosotros queramos, tengamos miedo, temor y temblor, no importa, Cristo no nos va a soltar. Así que confiemos en ese Cristo que es el que permanece fiel y no nosotros.